Israel Hernández, representante del DIF estatal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, al contador público Carlos Alberto Flores Rivera, él es el representante del diputado federal Alejandro Aguilar. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues sea bienvenido nuestro ponente, a quien le agradecemos de verdad que se encuentre aquí con nosotros, al licenciado Alejandro Gallardo López. Él es secretario técnico de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad en el Congreso de Morelos. Sea usted bienvenido al estado de Tlaxcala. Y en este momento le voy a dar el uso de la voz a nuestra compañera América, quien se encargará de leer el currículum bastante amplio de nuestro ponente. Y bueno, luego el uso de la voz. Gracias, muy buenos días. Gracias también a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan. Gracias por estar acá. Les presento a quien hoy nos ofrece esta conferencia magistral, Alejandro Gallardo López. Él es originario de Cuernavaca, Morelos, militar retirado, licenciado en Derecho, tiene una maestría en Administración de Negocios, ha sido empresario en el ramo de seguridad privada durante 15 años, ha realizado diversos diplomados en materia de seguridad pública y prevención del delito, en gestión de proyectos sociales, mercadotecnia política y campañas electorales, políticas públicas, derecho fiscal, laboral, marketing digital, plan de negocios, derechos humanos, legislación y discapacidad, y en el taller de técnica y práctica legislativa. También ha ocupado diversos cargos públicos y políticos en la Secretaría de la Defensa Nacional, en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en la antes denominada Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos. Fue secretario de Atención a Asuntos de Personas con Discapacidad en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, director general de Bienestar Social en el municipio de Xochitepec y actualmente secretario técnico de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad, así como asesor en temas de derechos humanos, discapacidad y seguridad en el Congreso del Estado de Morelos. Desde el año 1992, desde su discapacidad, ha desarrollado un continuo activismo en la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, tanto en Morelos como a nivel nacional, a través de organismos sociales, y promovido la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas en diversos eventos como foros, conversatorios, encuentros. Ha brindado múltiples y diferentes ponencias, conferencias, capacitaciones, exposiciones, participaciones y entrevistas en diversos estados del país. Y él también ha presentado una serie de proyectos, propuestas e iniciativas de incidencia política y gubernamental en temas sobre derechos humanos, políticas públicas, armonización legislativa, derechos políticos y proyectos productivos y de inclusión a personas con discapacidad. Su trayectoria social permanece desde su discapacidad y le ha valido diversos reconocimientos y premios. Algunos de ellos son el reconocimiento al mérito de las personas con discapacidad en el ámbito empresarial por la Cámara de Diputados en el año 2013, el Premio Estatal para las Personas con Discapacidad Gabriela Wimmer en 2017 por parte del Congreso de Morelos. También tiene el reconocimiento en la medalla Gilberto Rincón Gallardo por la Cámara de Diputados en 2019 y el reconocimiento por su destacada labor en promoción y defensa de los derechos humanos, otorgado dentro del marco del Premio Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos en el año 2020. Le damos la más cordial bienvenida, les pido un fuerte aplauso para él y cedo el micrófono. Pues, primeramente, buenos días. Soy simplemente su amigo Alejandro Gallardo. Y me da mucho gusto estar de regreso por aquí al estado de Ira, Tlaxcala, con grandes amigos y amigas, obviamente, como Mari Carmen Mazabraza. Le decía yo a alguien hace un rato, a nuestro amigo Pepe, que prácticamente a Mari Carmen la tengo tan grabada cuando la conocí, porque la conocí tomando protesta precisamente en el año 2001 con el gobernador Sánchez Anaya, y esa imagen se me quedó en la mente. Era 2001, cuando particularmente en un salto cuántico, precisamente Tlaxcala se pone al frente como pionero en el tema de personas con discapacidad,
inaugurando el Instituto de Personas con Discapacidad y al frente Mari Carmen. También me da mucho gusto saludar a la diputada Diana Torrejón Rodríguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso de Tlaxcala. Diputada, al principio la vi muy joven, no la conocí, pero qué bueno que los jóvenes hoy representan también a los ciudadanos en el Congreso, y ya que sea del PRI, plus, no, es broma. Me da mucho gusto estar también aquí con muchos amigos, precisamente. A lo mejor no tengo la lista bien definida, pero le mando un saludo a través de Delfina Martínez, a mi gran amiga magistrada en retiro, Elsa Cordero, que muy recientemente tanto Mari Carmen como Elsa estuvieron en un foro en Morelos hace el 3 de mayo, donde celebramos la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y creo que Mari Carmen, que ambas dejaron huella en la actitud de las mujeres con discapacidad en Morelos, que ya nos están preguntando ¿cuándo viene Mari Carmen? ¿Cuándo viene Elsa? Pues ahorita que nos permita la ocasión. Gracias, también un saludo a Elsa. También saludo, hay compañeros magistrados, Miguel Nava, no escuché a todos, no los puedo apuntar, pero me refiero de manera general, y desde luego a alguien con mucho cariño, a Miroslava Amador Muñoz y a su organización ACEB, porque para ellos estamos haciendo todo este esfuerzo. Para ellos yo creo que son merecedores de este y otros muchos esfuerzos más. Gracias, y me da mucho gusto que también los mensajes en el tema se traduzcan a las personas sordas, precisamente a través de la lengua de señas mexicana. Gracias, Miroslava, un gusto saludarte. Bien. Pues sin mayor preámbulo me voy a permitir, pues obviamente, dar paso a mi participación. Yo no le llamaría conferencia, yo creo que más bien es una plática sobre una experiencia en Morelos, lo que nos trajo aquí, independientemente que he estado aquí en Tlaxcala dando algunas conferencias, algunos temas sobre la convención en el Instituto Tlaxcalteca de Personas con Discapacidad. Creo que 5 oportunidades tuve de estar ahí en otros escenarios. Y bueno, con Mari hemos compartido trincheras sociales y políticas, y por eso hoy estoy aquí. Mari mañana está con nosotros, además que pertenecemos a ese gran movimiento nacional por la inclusión y democracia de y para personas con discapacidad. Pero el tema que hoy me trae precisamente es esta experiencia legislativa desde la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad. Casi tiene los mismos temas, los tópicos que abarca la diputada aquí en Tlaxcala, pero allá define un rubro muy específico hacia el sector de personas con discapacidad. Y quiero decirles que esta comisión la creamos desde hace muchos años, sociedad civil, allá por el año 2002 o 3, por ahí en Morelos. No había una comisión, Morelos atendía a través a la población con discapacidad a través de la Comisión de Salud. Éramos los eternos enfermos toda la vida, y era el trato obviamente que nos daba. Por eso la iniciativa surgió precisamente en Morelos, y hay algunos estados que sí manejan estos temas, pero bueno, esa es la conformación que tienen más o menos obviamente los congresos de Morelos y de Tlaxcala. Esta comisión en particular en Morelos hoy tiene una característica muy especial. La preside una persona con discapacidad, gran amigo mío, gran amigo de Mari Carmen, que ya fue 2 veces alcalde de su municipio. Yo lo conozco porque somos correligionarios del mismo partido, nos ayudamos mutuamente para efecto obviamente de avanzar en los temas de coyuntura política. Él preside la comisión, y les mando un saludo. Él se llama Alberto Sánchez Ortega. No pudo venir hoy, pero mando un saludo porque pues allá también tenemos temas coyunturales muy fuertes también en Morelos, con muchos temas. Y obviamente también en el trabajo técnico de la Secretaría, pues me invita obviamente a trabajar también para desarrollar esa actividad desde septiembre del año pasado. Obviamente va a cumplir apenas el primer año legislativo, y pues bueno, ya hemos tenido trabajo por medio de lo cual venimos a platicar. La exposición la vamos a manejar en 4 rubros, conociendo al final que creo que yo soy el único expositor. Me permití abonar un tema más, ¿no? Considerando que yo mi función era 30 minutos, y me paso un poquito más, pues bueno, un poco de consideración para darles alguna información más.
Los grandes 4 rubros que vamos a manejar, algunas generalidades e información sobre el tema de discapacidad. El segundo tiene que ver con los modelos de abordaje que son importantes, van a ver ustedes obviamente entre el segundo y el tercero de esos modelos que ahorita vamos a platicar. Hay una resistencia hacia ser progresivo, normalmente estamos estancados en el número 2, y el marco jurídico, tanto nacional como internacional, que son objeto precisamente de fundamentación jurídica al momento de plasmar esa exposición de motivos para una iniciativa, y que por aquí debe haber, bueno, la propia diputada debe conocer el tema. Muy seguramente hay gente aquí de asesores del Congreso, hay gente de secretarios técnicos, no lo sé, pregunto nada más, ¿de qué comisión? De la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, pues ella sí me va a entender que a veces el trabajo es frío, nuestro escritorio, tenemos que andar buscando información, a veces la información no fluye como queremos, meterse en las páginas del INEGI es un martirio, pero bueno, en esa exposición de motivos es donde se fundamenta plenamente una iniciativa, y tiene mucho que ver para el convencimiento, ¿no?, de los que al final votarán, obviamente, que son los diputados por ella, ¿no? Y al final vamos a dar un último cuarto tema que tiene que ver precisamente con el tema propio de la legislación y los antecedentes que tuvo, para que vean que esto no surgió de manera espontánea. La siguiente, por favor. Siempre me gusta arrancar con esta frase, este tipo de conferencias, donde dice: los gobiernos del mundo no pueden seguir pasando por alto los millones de personas con discapacidad quienes se les niega el acceso a la salud, rehabilitación, apoyo, educación, rehabilitación, empleo, y a los que nunca se les ofrece la oportunidad de brillar. No creo que haya la necesidad de presentar o hablar de Stephen Hawking, hoy ya fallecido, y esta frase de él precisamente la plasmó en su prólogo en el Informe Mundial sobre la Discapacidad del año 2011, auspiciado por la OMS y por el Banco Mundial. Bien, la siguiente, por favor. Hablando de generalidad, solamente para tener un contexto de la dimensión de este tema, a lo mejor algunos datos los conocen, pero es necesario para la gente que apenas se introduce precisamente en estos temas sociales y de derechos humanos. Recordar que somos 1.000 millones de personas que viven en el mundo con alguna discapacidad. Estos son datos de la ONU, de la OMS, del Banco Mundial. Representamos el 15% de la población, es decir, estamos hablando de la minoría más grande en el planeta. 200 millones de personas con discapacidad tienen alguna dificultad en su funcionamiento. Hay una prevalencia precisamente y aumento hasta el 15% en países con bajos ingresos, edad avanzada, altos índices de pobreza, como podría ser el caso de México y a lo mejor en particular de algunos estados. Mujeres y niños con discapacidad son más vulnerables al abuso. El 30% de los jóvenes de la calle tienen algún tipo de discapacidad. Y la última cifra, la siguiente por favor, que la vemos bien representada, la siguiente, que es una cifra, es un dato emitido por los resultados precisamente del último censo de población y vivienda 2020 del INEGI, que le llamo yo que es un golpe de realidad, porque todavía hasta hace algunos años estábamos debatiendo sobre si éramos 7.5, 8.5, algunas estimaciones llegamos al 10% de la población en México. La OMS hacía su estimación particular y decía que éramos 15 millones de mexicanos. Bueno, esa es la realidad, Hoy en el mundo, en México precisamente tenemos una población con nombre y apellido que son 20.838.108 millones de mexicanos. Esta cifra pues obviamente le llamo ya es un golpe de actualización en los datos estadísticos del INEGI en respecto a la población con discapacidad. Para la fundamentación del ejercicio legislativo que hicimos en Morelos, bueno, tomamos como base el INEGI, y en Morelos somos 376.173, representamos más o menos el 19.1% de la población total. En Morelos ya le andamos alcanzando los 2 millones de morelenses. Viendo los datos de Tlaxcala, pues aquí son más o menos 203.625 de una población total, bueno, eso lo dice Google, 1.343.000, ¿no? Pero repartidos, al principio estamos hablando cómo le hace con tantos municipios, 60 municipios en un territorio de 3.997 kilómetros cuadrados.
especial Tlaxcala en su división territorial. Bien, la preocupación, la siguiente, por favor. Ahí vamos en la de Coneval, en la 6. Miren ustedes, esta es la gran preocupación que tenemos. Yo creo que nadie puede pasar por alto las estadísticas precisamente de Coneval y sobre todo su medición de pobreza 2020, que habla de la población con discapacidad y de las grandes carencias sociales. Nada más y nada menos carecen de acceso a la seguridad social un 46% de esta población. Tenemos un rezago educativo del 45.9%. Esto es lo que no permite los pasos hacia un verdadero empoderamiento y efectivos derechos de esta población. Tenemos una carencia en el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad hasta en un 31.8%. Tenemos una carencia de acceso a los servicios de salud. Lo vital en esta pandemia fue el acabose, murieron no solamente personas con discapacidad fueron las más afectadas, las que sacaron los peores resultados sanitarios. Por otro lado, pues abarca también en situación de pobreza un 49.5% de esta población, abarca la pobreza extrema hasta un 10.2% de esta población, y con ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingreso hasta un 56.5%. Aquí es de verdad donde nos da calambres cuando hacemos una propuesta que tenga la efectividad para poder tener un pacto social a través de una ley que luego se convierte en decreto, pero la implementación obviamente pues dista mucho de lo que a veces pues obviamente los que redactamos tenemos la noción de que va a ser algo, pero al final tenemos que ser muy enfáticos en dar en el clavo hacia dónde queremos impactar con estas reformas legislativas. Bien,